agradecerles la participación, al profesor Omar, también darle las gracias y a la Facultad de Ciencias Sociales por hacer posible este espacio, y nos encontramos entonces en el último encuentro de este microseminario de participación ciudadana e incidencia política en Colombia. Recordarles que es la última sesión. La primera estuvimos trabajando las características de la Constitución del Estado y la estatalidad en Colombia. En un segundo momento estuvimos conversando sobre la incidencia de movimientos sociales y cómo la acción de grupos colectivos étnicos, mujeres y comunidades han aportado su granito de arena a incidir en los contenidos de la Constitución y en las políticas públicas. El día de hoy entonces estamos en un encuentro un poco más práctico, donde la idea es también reconocer esas formas organizativas y acciones de incidencia en la ciudad de Medellín. Entonces le doy la palabra al profesor Omar para que demos inicio al encuentro. Muchísimas gracias. Les recuerdo que en el chat les estaremos enviando el enlace de asistencia y al final el enlace de evaluación, porque para nosotros también es muy importante conocer la percepción de ustedes frente a estos encuentros en pro de mejora. Muchísimas gracias a todos y todas. Omar, entonces vamos iniciando. Ok, gracias Natalie. Saludo pues a todos, a todas, los aquí presentes. Ojalá me dieran un pantallacito en cuando dejaran ver, porque a todos hablándole a íconos, por ahí uno, ahí veo a Legarda, Francisco, qué tipo lo veo. Saludos. Compañero, bien, salúdalo así, porque es que a veces uno hablando entre íconos es como bastante complicadito. Bueno, un poco la cuestión de hoy es más que dar una charla en el sentido de la formal, es como empezar a abrir una rueda de conversación entre nosotros y nosotras para reconocer incidencias de los movimientos y la ciudadanía, particularmente en la ciudad, pero también en el país. Yo sé que todas y todos tienen ahí algunos elementos que pueden apuntarnos. Fundamentalmente, ¿qué es bueno en este momento que nosotros reconozcamos? Cuando uno habla de incidencia, habla como de varios aspectos. Uno, digamos, del contenido político, es decir, de lo que la gente se disputa o pelea, ¿cierto? La gente normalmente entra en la brega política, lo llamamos la arena política, que es una manera también más normal de asumir que la política es un campo de disputas, de conflictos, que esa disputa y conflicto no son malas de por sí, pues la política es de alguna manera una tecnología que ha inventado la humanidad para no entrar en guerra, que más o menos es como mi posición. Cuando la tecnología política falla, cuando la manera de hacer las cosas fallan, entramos en la guerra, ¿sí? Y la guerra es ya donde no media la palabra y donde básicamente es la fuerza la que se impone y allá no hay mediación de la lógica, digamos, de alguna manera. Entonces, en la política se disputan esos contenidos que son un contra o un por. Casi siempre la gente está por algunas cosas, lucha por esto, lucha por aquello otro, o también se pone contra ciertas cosas, contra una política económica, contra una política agraria, contra una política cultural, etc. Entonces, un poco ese campo de por y contras es muy interesante porque constituye campos de acción en donde la gente tiende a agruparse y a configurar pues también identidades de mediano y largo plazo. Entonces, un poco el contenido leído en ese pro y contra. Lo otro después de eso también viene como las estrategias de organización, cómo nos agrupamos, las estrategias de convocatoria, cómo el tema es difundido, cómo las organizaciones, cómo los movimientos procuran adherencia, que gente se introduzca a ellos, o al menos que si no se introducen la gente vea con simpatía sus reivindicaciones y los apoye. Hay un campo pues que llamamos de resonancia,
hay un campo de estrategia de organización donde la gente efectivamente se organiza, hace parte de reuniones, asambleas, de actividades propiamente del activismo, pero también hay un campo de apoyo de legitimación que es redundancia cuando uno pregunta en las encuestas, en los estudios de opinión, usted cree que lo que busca este grupo, este movimiento es bueno, es legítimo, sí o no. Es un campo también de simpatías que se disputa, que es un campo de legitimidad. Entonces ahí hay una estrategia de organización, hay una estrategia de legitimación del movimiento también. O sea, esas estrategias de legitimación son muy importantes porque en últimas, cuando se disputa en arena política y se tiene con alguna manera en entre ojos la configuración de una política pública, pues, eso entra a lo que es a la discusión de las instituciones políticas. En el caso del municipio, las instituciones políticas por excelencia son el Consejo de la Ciudad, donde se discuten las distintas opciones, plataformas, etcétera, o en el Congreso de la Nación. Y si hablamos pues a nivel departamental, la Asamblea, que serían las principales arenas políticas. No hay que olvidar que básicamente en nuestro régimen el Ejecutivo ejecuta las políticas. O sea, el Ejecutivo no es el agente primado de las políticas públicas. Sin embargo, la Constitución le da iniciativa, igual que a todo ciudadano, tiene iniciativa legislativa en términos del Congreso, en términos de la Nación, perdón, e iniciativa normativa en el caso del municipio de Medellín. O sea, los alcaldes también pueden presentar propuestas de acuerdos municipales. Pero digamos que el escenario político prioritario es el escenario común, que en las democracias vienen siendo los parlamentos, en su forma de Congreso, en su forma de Senado, en su forma de Asamblea. Entonces, esos contenidos de los movimientos sociales o de los contenidos de los grupos ciudadanos, pues también entran a debatirse en esos escenarios. Y ahí hay un asunto, digamos, complejo, porque si bien una concejal o un concejal mira con simpatía una propuesta, pues también está atravesado o, digamos, de alguna manera condicionada por el soporte y apoyo de su base electoral. Es decir, quienes votaron por él o ella, ¿qué piensan de ese asunto? Es decir, en una democracia de este tipo, los representantes políticos, llámense senadores, representantes de la Cámara, concejales, diputados, no solamente tienen que negociar con los representantes de los movimientos sociales o de los grupos interesados de ciudadanos y ciudadanas, sino que también tienen que negociar con su base electoral, porque recordemos que la mayoría de partidos pues, piensan volver a ganar y ocupar curules en las próximas elecciones. Entonces, ahí se establece una tensión de negociación que es mediada por el representante, pero que en el fondo es entre el movimiento ciudadano, el movimiento social y la base electoral de los representantes y las representantes políticas. Es decir, ahí el político, la política, que es representante, actúa como un mediador, mediadora en la mayoría de casos. Entonces, los movimientos sociales tienen un contenido, para ir como recapitulando, unos motivos que lo impulsan a la lucha, a la agencia pública, tiene unas estrategias de organización y una estrategia de, digamos, de legitimación ante la opinión pública. Ahí sí es muy importante saber, cuando pensamos los movimientos y las organizaciones, cuáles son pues esas estrategias. Porque digamos, en esa unión de estrategia organizativa y de estrategias de legitimación, es que se da mucha posibilidad que efectivamente la agencia política se traduzca en incidencia política efectiva. Es decir, cuando hablamos de incidencia política efectiva, es que se traduzca en hechos políticos concretos. Es decir, la incidencia puede fracasar. Hay muchos actos de incidencia donde la gente lleva y sus contenidos son debatidos en el Congreso, son debatidos en el Consejo o en la Asamblea, pero en últimas instancias no se aprueban. O también cuando pasó como el plebiscito por la paz, digamos que ahí
se llevó hasta el plebiscito. Ahí hubo una incidencia ciudadana porque ya tener un nivel de plebiscito es una gran incidencia. O sea, un plebiscito no se le hace a cualquier cosa. Pero una cosa es la incidencia ya, que es el plebiscito, y otra cosa es el hecho político aprobado, es decir, la efectividad política de esa incidencia. Entonces, allá hay dos cosas que también son bien importantes tener en cuenta. La incidencia en términos de llevar la agenda, posicionarla, volverla un tema de discusión pública. Y la otra cuestión es la efectividad, es decir, que efectivamente se logren hechos políticos en términos de leyes, en términos de normas o en términos de un cambio cultural efectivo, ¿cierto? En eso nosotros tenemos que tener esa diferenciación entre la incidencia política y la eficacia de esa incidencia política, ¿sí? Entonces, un poco ahí uno podría decir que el país pues, ha reconocido ya muchos momentos, en particular la ciudad. Yo invitaría a ver ustedes un poco en el momento haciendo una consulta rápida, qué momentos de incidencia ciudadana ustedes recuerdan que existen en la ciudad de Medellín y de pronto dentro de esos también qué eficacia también recuerdan. Micrófono abierto para que hablen. Estoy acudiendo a la memoria. A ver. En historia de Medellín puede ser de 30 años para atrás, no tiene que ser historia reciente. Que uno logre decir, ve, aquí hubo un movimiento social, un movimiento de pobladores, un movimiento cívico que logró como un hecho significativo. Adelante. A ver, de pronto muchos los conocen, otros no. ¿Con quién hablamos? Perdón, antes de hablar nos presentamos para los que no nos conocen. Bueno, yo soy Francisco Legarda de la Mesa de Salud. Francisco, adelante. Muchos no saben de esto, quizás son muy nuevos o no han estado en esa clase de procesos, pero usted sí estuvo ahí, en el macroproyecto de Moravia. Un proceso construido desde la comunidad, acompañado por ustedes en su tiempo, usted que estuvo en el IPC, y un proyecto de que tuvimos mucha incidencia política frente a eso, pero desafortunadamente con el tiempo se fue dilatando y se desvirtuó todo, ¿sí? Y se desvirtuó todo. Pensábamos que esa era la maravilla, pues, frente a todo eso se hicieron muchas cosas. De hecho, hay muchos escenarios y muchos espacios que son muy buenos, ¿cierto? Porque nos quedó el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, el Centro de Salud, ¿sí? Y otros espacios más para el disfrute y el disfrute de la comunidad. Creo que eso de que hemos tenido una incidencia, sí, bastante, porque yo recuerdo que una de las cosas que nos enseñaban, con todo eso trasegar también con Rafael Rincón, quien nos enseñaba era que nosotros no podemos ser objetos, sino sujetos, ¿sí? Y hay que bregar a incidir, es que eso de que yo propongo, yo digo, pero el otro es el que toma las decisiones, es muy duro. Y desafortunadamente se ha atrasado todo esto, se ha atrasado porque yo hace 3 años me desilusioné mucho, por ejemplo, en la escuela RE, cuando estaban haciendo la propuesta de cómo seguir. Entonces mucha gente decía que había que hacer alianza con los candidatos para que apoyaran el proceso. Si esto es un proceso de nosotros mismos, porque nosotros no necesitamos a nadie de ellos, porque nosotros somos los que vamos a participar. Y si nosotros entre todos nos unimos y podemos tener y unidos con el conocimiento, podemos tener incidencia en muchas cosas, pero nos tenemos que unir, ¿sí? Nos tenemos que unir. Esas situaciones de que hay que depender de un gobierno, un gobernante, no me parece, porque nosotros hemos tenido ya hemos pasado por eso y hemos logrado muchas cosas.
¿Cómo con qué? Con la ayuda de muchos. Ayer estás hablando vos de la comuna donde convivamos, y hoy hablo, yo reitero yo, Elkin Pérez, cuando un aliado más que fue de nosotros, porque en el periodo que él estuvo en el Consejo Territorial de Planeación fue que se dio el plan parcial para Moravia, ¿sí? Y gracias a muchos de ustedes que en su momento nosotros estuvimos ahí, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Creo que eso es bueno recordarlo. Okay. Gracias, Francisco. Ahí tú recuerdas y nos mete una cosa que también es importante, enseguida yo lamento que no olvide porque se quedó una coyuntura, una ciudad muy interesante de movimiento de pobladores, donde también en algún momento convergieron en alianzas con lo que fue el caso en ese asunto de Barrio Triste y lo que iba a ser el desplazamiento de Barrio Triste para construir allí un centro internacional de negocios. ¿Tú te acuerdas de eso? Entonces, sí, hay una confluencia de movimientos muy interesante que logró el Consejo y logró un apoyo mutuo entre los pobladores en el derecho a la permanencia en el territorio. Más adelante podemos hablar de eso y esa estrategia que fue muy interesante de explicarla un poco, porque hay una alianza entre movimientos de base, ONGs y universidades muy interesante. Sí, señor, así fue. Otro ejemplo por ahí, otro caso que queramos ir poniendo. Omar, por acá tenemos dos manitos levantadas, Álvaro y luego Luz Estela. Dale, Álvaro. Después yo, Noel. Profesor Omar y demás invitados a la sala. Yo quiero significar lo siguiente. Al compañero Legardo le quiero hacer claridad. La Escuela Red de Formación en el 2019 no dijo que nos plegáramos a un candidato, sino que expusiéramos a todos los candidatos que están aspirando a la alcaldía de Medellín lo que era la Escuela Red, con el fin de que ellos se comprometieran a darle continuidad a los programas que tiene la Escuela Red. No era un solo candidato, sino a todos los candidatos que aspiraran a la alcaldía con el objeto de que la Escuela Red tuviera vigencia. Ahora, los proyectos participativos que ha tenido y que yo recuerdo dos. Por allá en 1990, siendo alcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez. ¿Recuerdan la obra 502 que él la quería hacer, que era una cantidad de vías por valorización? Sí. Y que la comunidad se levantó, la comunidad se activó y obligó a que él hiciera una consulta popular. Y el pueblo votó en contra, pero no en contra de las obras, sino en contra de la forma en que lo iban a cobrar. O sea, que no se hacían por recursos ordinarios, sino por el sistema de valorización, y grababan la mayoría de predios que tenía la ciudad de Medellín. Y la otra obra participativa ciudadana es el relleno sanitario, el Guacal. Ese relleno estaba construido sobre un área protegida en el distrito de manejo integrado de la Urra Sur, el Guacal. Y la comunidad de San Antonio de Prado, el Iconia e Itagüí hicieron manifestaciones, hicieron acciones, y se logró que el Consejo de Estado declarara nula la licencia que le había dado Envigado, y luego se trabajó para que el Consejo de Medellín y empresas varias de Medellín renunciaran a una licencia, porque al cancelar la segunda licencia se activaba la anterior. Y así se logró proteger esa área protegida. En 7 años le enterraron 2 millones de toneladas de residuos sólidos convertidos en basura, y por 400 años se estarán desintegrando allí, profesor Omar. Esa es Apagamos por favor los micrófonos, solamente la persona que está hablando. No abre. Hernán, ¿me ayudas apagando los micrófonos, por favor? Gracias. El que estaba hablando entonces otra vez lo activa. ¿Aló? Listo, Álvaro. Dale, Álvaro. ¿Pero me escucharon? Sí, lo del Guacal a lo último. Lo del Guacal y la obra 502 de 1990, alcaldía de Medellín. Hay dos casos que tienen que ver mucho con asuntos territoriales. Bien interesante eso, pues, porque una de las cosas que más moviliza a la ciudadanía son asuntos que tienen que ver con la base espacial y territorial donde uno vive, y
etcétera. Otra sugerencia. Luz Estela. Luz Estela. Bueno, buenas tardes. Luz. De pronto me salgo un poco del tema porque lo mío no es algo del territorio como tal, sino al referirme quiero resaltar un poco del movimiento social de mujeres. Yo considero que las marchas, obviamente los feminicidios siguen, desafortunadamente, pero al menos hemos hecho notar ese machismo tan evidente y que ha llegado, y la violencia, sobre todo los diferentes tipos de violencia que ocurren no solamente acá en las comunas de la zona nororiental, sino en todo, pues en todo el mundo, diría yo. Esa violencia solapada, esa violencia de género, que es no solamente la violencia sexual, la violencia donde llegan al feminicidio como tal, sino esa violencia económica, esa violencia que está allí como tan sutil, pero que la violencia emocional es una violencia que mire que va escalando hasta que llega a un feminicidio. Entonces considero que el movimiento social de mujeres, nosotras en las diferentes marchas, en los plantones, cuando ocurren estas violencias ya extremas, hemos resaltado mucho ese tipo de violencias contra las mujeres, y considero que así, a pesar de que todavía siguen, y se han al menos evidenciado. Muchas gracias. Logro Estela podría decir ahí Sí. La visibilización de esa violencia contra las mujeres. Exactamente. Que eso ha sido muy... Y tú también podrías decir que pronto algunas políticas públicas han logrado al respecto. Sí, mire, por ejemplo, ya la tipificación del asesinato por el solo hecho de ser mujer, que es el feminicidio, que ya tiene una carga mayor de sentencia. Para mí eso es un logro increíble porque, pues, o sea, no la mató, que por celos, que por, pues, o sea, como que una fuera propiedad del otro. Siempre se ha considerado eso, que las mujeres somos propiedad de los hombres. Y eso está en cuestión ahorita ya. Exacto, entonces visibilizar es un cambio muy importante cuando hablábamos ayer también de la cultura, porque es que a veces no es suficiente el cambio en la ley. Total. Y yo creo que ya pues por lo menos muchos hombres ya no están en esa línea. Pues ya... No, y las mujeres, es que lo triste es que las mismas mujeres avalábamos ese tipo de violencia. No, es que como es el esposo ya tiene que, pues, o sea, bueno. Gracias, Estela. Seguimos conversando. Aquí me quedo. Gracias. Bien. Otro recuerdo, otra cosa de la memoria que quieran traer aquí que ha sucedido, que recuerden que ha habido incidencia. Francisco, ¿volviste a levantar la mano o es desde ahorita? Que todavía me aparecen las manitos levantadas de los tres. No, Está la mesa en salud del Garda, sí. A la mesa en salud, sí señor, pues. Hablando de la mesa en salud en el año, sí. tuvimos en la década pasada y ahora se volvió a repetir la situación que tiene la gente para el régimen subsidiado de la población pobre y vulnerable con el ¿sí? Sí. Con el CISBEN. En ese tiempo... sí, exacto. ¿En qué se movilizaron? ¿Por qué, Francisco? Pues a ver, en ese tiempo sucede que para pedir la encuesta CISBEN había que amanecer en todos los cercas. En todo Medellín había que amanecer, donde fuera. Tenía que amanecer para que de pronto, para escribirse. Y se escribía y se demoraba un año para que fueran a escribirlo y otro año para que les saliera el resultado. ¿De acuerdo? Nos movilizamos muchos líderes de Medellín. La mesa en salud de la Comuna 4, la mesa en salud de Moravia, Nubia Villa de la Comuna 2, Rosa Amelia de la Comuna 13, Rocío Chica de la 13 también, Arturo López de la Comuna 9 y muchos más. Y hicimos tanto escándalo que eso fue a la Contraloría, a todas las
Francisco, ¿ustedes escuchan a Francisco? Ustedes escuchan a Francisco. A ver, ¿no me escuchan? Se le había dicho, Disculpe, los últimos 10 segundos. Bueno, en todo caso, toda esa gente logramos que en Medellín, claro, pues de que también hay que hablar una cosa, que es la voluntad política que se tenga, ¿sí? Que se tenga. En ese momento tuvimos voluntad política. En ese momento estaba recién administrado, el ITM estaba administrando la encuesta Sisbén y con la ayuda de varias personas allá, ¿sí? Entre eso Hugo, que era el coordinador, logramos que se mejorara el servicio del Sisbén y eso fue con debates, en el Consejo de Medellín, una de las más polémicas, recuerdan la difunta Marina Zapata, ¿sí? En la Comuna 4, San Pedro, y una de las más polémicas era ella, de Elvira Saavedra, el mismo Arturo López, ¿sí? De la Comuna 9, y se logró que la encuesta se realizara la encuesta en 3 meses. Y al mes de se realizar la encuesta, se entregará el resultado, ¿sí? Digo que hoy volvemos a lo mismo, porque hoy tenemos la misma situación, hoy tenemos un chicharrón en el Barracán, pero no tenemos la misma capacidad. Hemos perdido toda esa capacidad que teníamos antes, ¿sí? De movilizarnos, de sentarnos, de todo eso, ¿ya? Y todo eso, por lo que usted de pronto decía ahora, ya se politizó mucho la situación. Ya hoy en día ya miran otras cosas. Hoy, cuando eso nosotros trabajamos, había mucho altruismo. Hoy mucha gente ya depende de contratos, depende del amigo, depende de una cosa y la otra. Lo digo porque yo he participado en muchos proyectos como líder de apoyo de enlace. Yo siempre he manifestado una cosa y es que a mí me nombra la comunidad y voy a respaldar a la comunidad, no al operador ni al contratista, ¿sí? Y usted es conocedor de eso, Omar, que hemos trabajado juntos. Y yo digo que es que yo tengo que trabajar sobre eso. Y he manejado muchas cosas y a veces soy hasta grosero con los funcionarios porque son mediocres. Van a hacer el mandado del jefe y no hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que está escrito en un proyecto, es que es el resultado del proyecto, ¿sí? Por eso yo siempre he dicho que nosotros cada día estamos peor. Nosotros Entonces, hemos logrado cosas. Eso, a ver en qué estamos peor, en qué estamos mejor, pero sí le vamos Mira, sí, en el año 2008 tuvimos un proyecto de propuesto participativo con la Universidad de Antioquia, donde nos estaba cobrando un diplomado a 2 millones de pesos para líderes. Oiga. Y a 2 millones a cada uno, imagínense. Y nosotros con todas las ideas de la Universidad de Antioquia, ahí se lo tumbamos. Y que firmado, que era un convenio que no podíamos, y llamamos todas las IES y se lo quitamos. Así de simple. Entonces, así de simple no fue, porque tuvimos que llamar a todas a la Contraloría, a la Procuraduría, a todas las IES, pero lo logramos. Esos son estrategias. De hecho, de las estrategias de legitimidad. Son estrategias. Pero hoy no tenemos con quién. Donde hoy pase eso, ya no tenemos con quién. Hoy no hay quien se dé la lucha en eso. ¿Sí? Más bien pelean con el líder para que le den que poner una tutela a la EPS. ¿Sí? Y es la gente la cola más fácil. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ok, Francisco, gracias. Tenemos una última intervención, Noelia. No, ya la quitaron. Sí, Noelia. Sí. Dale. Mi nombre es Noelia González. Soy de San Cristóbal, de una vereda llamada Pedregal Bajo. Una parte donde se ha hecho mucha incidencia fue en el proyecto de la ciudad de la Nueva Occidente. ¿Lo conoce? Conocemos. Sí. Yo lo conozco. Eso. Ahí llegaron, es un proyecto creo que de Luis Pérez hace muchos años y trajeron un montón de gente a vivir ahí de Moravia y de varias partes. Unos eran por interés
y otros eran por casa. Pero cuando ellos llegaron acá, llegaron sin ningún equipamiento, o sea, no tenían nada. Pero la incidencia de la gente y la participación de la gente, les hicieron colegios, les hicieron biblioteca, les hicieron pues mucho equipamiento, le hicieron la UBA Nuevo Occidente. Lo que quiero decir es que sí, cuando las personas inciden en todos estos proyectos y todas estas cosas, se logran cosas. No en todo, pero sí en la mayoría de las cosas. Entonces ya la gente pues ya no está tan aburrida, porque estaban muy aburridos porque los trajeron sin nada, nomás la casa y ya, y ya. Y otra incidencia que hicieron fue que iban a hacer otros edificios más en una parte donde pues es de alto riesgo y no se pueden hacer. Y la comunidad se reunió, hicieron manifestaciones y de todo, y no hicieron ahí el proyecto que pensaban hacer. Entonces eso era todo. Ok. ¿Algún otro por ahí que recuerdan en asuntos ambientales, ecológicos, juventud, asuntos de empleo, temas de paz? ¿No tienen algo en la memoria de nuevos temas en la ciudad? Medellín tuvo, vamos un poco en memoria y enseguida recapitulamos estas cosas que han dicho porque hay parte de esto. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, Medellín estuvo en los años 90 en una crisis muy fuerte. Claro que ya venía superando. El periodo crítico de la crisis en Medellín fue los años 89, 90, con mayor cifra de muertos y donde se combinaron, como decíamos en la sesión anterior, en los años 80 fueron muy duros porque se combinaron todas las luchas, la lucha guerrillera, la lucha social, el crecimiento del narcotráfico y la violencia sicarial. Los años 80 fueron muy duros en eso. En esos 90 se consolida también en la ciudad y en el país, pero es bueno recordar que se hizo un gran movimiento por la paz. En Medellín hubo una gran, digamos, movilización que logró articular iglesia, movimientos sociales comunitarios, algunos gremios, universidades, y se hizo pues un movimiento por la paz que sirvió como un poco de aliciente para que Medellín empezara a plantearse como políticas públicas las políticas de convivencia, que uno de los temas, me acuerdo el debate allí, no era simplemente no a la violencia, sino políticas de convivencia, que fue uno de los temas que después digamos, iluminaron mucho las políticas y programas de desarrollo y planes de gobierno que se realizaban en los años 2000 hasta el 2000, casi que hasta fecha. Yo me recuerdo muy bien hasta la época como de Aníbal Gaviria, fueron muy inspiradas en toda esta movilización de los años 90, sobre todo del 95 al 2000, donde hubo mucha movilización. Yo creo que algunos de ustedes participaron en eso. Yo estaba también bastante jovencito y participé allí. Y entonces ese es un movimiento social que uno recuerda que tenía como estrategias, organizó muchas, dentro de las estrategias clásicas que hay, que son las marchas, pero empezó con un tipo de marchas que eran muy importantes, que eran las marchas ya como festivales. En eso yo me recuerdo mucho que mucho de estas movimientos por la vida empezó a desarrollarse en los barrios, particularmente en la zona noroccidental y nororiental, con los festivales por la vida, donde se articularon grupos culturales, grupos de teatro, grupos de música, chirimías, y empezó esa diversidad de lo estético a confluir en esa estrategia de una ciudad por la convivencia. Creo que ese fue uno de los movimientos que en Medellín logró pues más agrupamiento ciudadano y también empezó a introducir en la ciudad de Medellín esa necesidad de un enfoque de negociación de los conflictos, no solamente un enfoque militar, policial, sino también un enfoque de diálogo y de negociaciones. Tanto que de ahí se han dado en la ciudad, uno de los hechos es que esta ciudad ha hecho varias negociaciones políticas con combos, con milicias, etcétera, que ha sido, no sé si alguien de ustedes recuerda esa fecha, ese momento, o solo yo. Yo sí no me acuerdo de nada de eso, porque pues tampoco somos tan viejitos, No es de los 90, es de los 2000 para acá. Yo sí me acuerdo de todo eso,
que pasa es que yo no puedo hablar de todo, pues no puedo tomarme la palabra, pero ahí me tocó todo eso desde el barrio Antioquia, Pedregal, me tocó lo de la Comuna 13, de hecho por allá nos amarraron a unos líderes. Y los amarraron. Sí, María, y en Moravia, algunos que usted conoció, compañeros, estuvimos haciendo un trabajo allá con el CIPE precisamente, ¿no? Nos pusieron capuchas con bolsas y nos sacaron de allá, pero hicimos la intervención y volvimos allá. Sí, no, fue una cosa muy dura en el barrio Antioquia. Que pasa es que vuelvo y te digo, no quiero tomarme la palabra yo solo. Hágale así, si quiero darle el espacio a otro. Hágale. No sé si otra persona también tiene algún recuerdo de los 90. Porque los 90 es una época particularmente muy prolífica en movimientos y cosas en Medellín. Bueno, mientras yo hablo, a alguno que también se le ocurra cosas, prende el micrófono y habla. Así. Entonces, un movimiento que recuerdo, pues, que tuvo incidencia en políticas fue ese Movimiento por la Paz, un movimiento muy amplio y que se planteó un movimiento como el de la ciudadanía y su bandera fundamental era como la convivencia ciudadana, luego una ciudad convivente. Ese fue un movimiento pero muy importante. Otro movimiento que uno logra recordar de esa época, que para mí es un movimiento como bien importante en la historia de Medellín, por los contenidos que logra posicionar en la ciudad y cómo a veces eso se olvida en la misma ciudad, es lo que se llamó la red de planeación zonal, la red de planes zonales. La red de planes zonales que nace como digamos a inicios de los 90, mucho en esta hoja de la Constitución, con un planteamiento muy importante, y es que la planeación no solamente debe ser hecha desde arriba, sino que también los barrios, las localidades pueden hacer una planeación desde abajo, un poco en lo que se llamó en ese momento la planeación endógena también, el desarrollo endógeno, el desarrollo desde dentro. Endo es de dentro, desde adentro, y no un desarrollo impulsado solo desde afuera, un desarrollo exógeno. Entonces ahí empieza una reflexión en algunas universidades, ya venían también con algunos profesores, investigadores planteándose como un poco que el desarrollo y la planificación urbana no puede significar simplemente como un rediseño total de la urbe, donde lo tradicional es tumbar casas y hacer cosas nuevas, sino también por un lado reconocer los aportes que han tenido las culturas populares, los barrios populares en el diseño de la ciudad. No significa eso que todo es bueno, pero no significa que todo lo que hace en lo popular era malo, como es un poco la idea dominante en la escuela modernista del urbanismo, donde básicamente la figura es la rectitud, calles amplias, rectas, y eso no servía. Entonces ahí hubo un movimiento, yo recuerdo desde la Nacional, la Universidad Nacional de aquí, con el CEA, que empieza a plantearse en Castilla toda esta cuestión de una planeación desde lo local, que recurra a otros conocimientos, saberes, donde se articula también a una búsqueda que había en el momento, en los 90, de lo que era un asunto que hoy en día no se habla, pero que fue toda una búsqueda en los años 80, 90, que es lo que se llamó como el poder desde abajo, el poder popular, la ciudadanía, que era cómo los mismos barrios pueden ser autónomos en ciertas formas de gobierno. Esa idea del gobierno popular, gobierno autónomo, fue una discusión muy, muy interesante en finales de los 80, inicios de los 90, y entonces ahí en esa idea se liga esa idea de la planeación, que empieza pues como a generar ahí como esa legitimidad. Luego, yo recuerdo que sale también la Fundación Social con sus apoyos a Picacho con Futuro, en la Comuna 13 también, ¿cómo es que se llamaba la red que se generó de planeación zonal? Si alguien sabe, se me olvidó en este momento el nombre. En la Comuna 13 también fue muy pionera en esto, con articulación de organizaciones. Vino también Moravia. ¿Cómo? Llamada Comabú. No, pero la red tenía otro. La que articulaba organizaciones. También estuvo la Comuna 9. Realizadores de sueños. Realizadores de sueños. Realizadores de sueños. Que articulaba organizaciones de mujeres, de economía solidaria. Fue muy interesante esa articulación.
la Comuna 9 también está en el proceso, Moravia también estuvo en ese proceso. Entonces se empezó a hablar una cosa que era la planeación local en la ciudad de Medellín, era como darle un contenido a lo que recién incluso había salido en la Constitución, que era dos cosas bien importantes. Uno, el asunto de la JAL, como una interlocución de lo comunal ante lo municipal, que la JAL pues era como una figura novedosa, había que darle como contenido, pero también estaba la ley de planeación, la ley orgánica de planeación, que está también invitando a la planeación. Entonces lo que hizo fue como un cambio de contenido de esa norma, en que no solamente era el municipio el que podía planear la ciudad, sino que los barrios también podían hacer una planeación de la ciudad. Y el reto de este asunto era dos retos, un poco ahí yo me recuerdo en el momento. Un reto hacia la propia ciudadanía, es decir, que los propios pobladores creyeran que era posible hacer una planeación local participativa desde los barrios, o sea, creerse el cuento. Y el segundo reto muy fuerte era el reconocimiento que el municipio debía hacer de estos procesos, de alguna manera adoptándolos en los procesos de planeación del municipio, es decir, incorporándolos. Y en esa idea viene una movilización en varios escenarios, movilizaciones que son seminarios, que son festivales, que son reuniones del Consejo y que terminan con lo que es el Acuerdo 043 del 96, no me acuerdo si era bien ese, que empieza a hablarse del sistema municipal empieza a hablarse del sistema municipal de planeación de Medellín. Y ese es el antecedente un poco incluso lejano de lo que después fue también el presupuesto participativo, porque el presupuesto participativo nace ligado un poco a esa idea de la planeación local, de esa idea de que los pobladores pueden ser artífices con incidencia real en el proceso de desarrollo de su territorio. A mí me parece que eso es uno de los procesos más interesantes que se ve en la ciudad, porque logra articular distintos niveles de acción, o sea, logra el poblador del barrio, las organizaciones de base, se logra articular también algunos apoyos de universidades que tienen algunos técnicos que apoyan estos procesos, se logra también algunas ONGs y en algunos casos incluso algunas empresas privadas se logran ahí. Y un poco hubo toda una estrategia de legitimar esto en términos de la democracia, es decir, en la propia agenda de la Constitución que legitima la participación ciudadana, pero entonces aquí la decía es participación ciudadana con incidencia. Y ahí sale una consigna que se desarrolló en Medellín, que no me acuerdo cómo es que decía, que el desarrollo también es político, no solamente es un asunto de obras públicas, sino que también es una concepción del desarrollo la que estaba puesta en juego. Ahí me recuerdo si alguien tiene algún recuerdo de esa red de planes también. Yo sé que Legarda lo tiene. Fuera de Legarda, nadie más recuerda ese asunto en los 90. Nada. Vamos a tener que hacer un curso de historia local. Vamos a tener que hacer un curso de historia de Medellín, de historia local. No siento mal, le sigo yo contando. Sí. Entonces, cuando usted habla de ese gobierno local, empecemos con los conciliadores en equidad. Sí, los conciliadores en equidad, y que eso salió de esos procesos de paz. Sí, eso salió de la Comuna 13, de la Comuna 1 y de Moravia. Y fuimos 53 conciliadores de equidad capacitados por el Ministerio de Justicia y el Interior. ¿Sí? Ya recuerdo todo eso y ustedes desde el IPC nos apoyaron mucho, ¿cierto? Como ustedes hubieron varias ONG que asumieron ciertas cosas. Un ejemplo, en la Comuna 9 estaba Convivamos, estaba... No, Corporación de Región. Perdón. Estaba Corporación Región, está la Fundación en la Comuna 13, ustedes están con nosotros, el IPC estaba con nosotros en Moravia, y Convivamos arriba, pues. La sí, Comuna 1 y Picacho con Futuro en la Comuna 6 y otras organizaciones que se hicieron ahí. Juan Carlos, ¿cuántos años lleva ahí también metido? Pues que uno de Juan Carlos estuviera aquí, ese sería la referencia antigua de todo eso. Sí, porque ya muchos años en eso. No parecemos tan viejitos, hombre, Legarda, hombre. No. Sí, pero hay mucha gente pues que ha estado metido en esto. Sí, pero yo que lo que hice Legarda y la necesidad entonces, mire,
nosotros participamos de esos llamados conciliadores en equidad. Y en el año 2008, cuando llega Alonso Salazar, lo cambia por jueces de paz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que cambia ya el concepto por jueces de paz. Y yo creo que el 100% de todos nos retiramos de eso. ¿Sí? Porque ya empezó a politizar, ya era la administración, ya era otra situación. Entonces, no. Cuando nosotros no somos autónomos frente a las cosas, eso lo aprendimos ahí. ¿Sí? Eso lo aprendimos ahí. Es un problema que podemos discutir enseguida, no me van a olvidar, que es el problema de la autonomía de la ciudadanía cuando ciertos asuntos vuelven política pública y empiezan a ser manejados desde la administración. ¿Cierto? Ajá. Ahí hay un reto que siempre está dando vueltas en esto de la incidencia política. Eso ya lo discutimos. Sí. Que muchas veces la bandera pasa a manos de la administración y ya la administración, en sus lógicas, depende de cada alcalde, cómo es que nombra, cómo es que elige los funcionarios, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que tú llamas politización, que entra ya. Sí, señor. Entonces, nosotros estuvimos en todos esos procesos. Sí, fuimos muy mediadores de muchas cosas. De hecho, en el Congreso, un ejemplo, a mí me tocó ser mediador en el Congreso cuando entraron las autodefensas a Moravia, entraron los dos bloques, Cacique Notibala, el bloque Metro, que chicharrón, cuántos muertos hubieron, ¿sí? Y la vida de uno está en vilo ahí, pero yo no sé, eso es lo que nos lleva. Yo llevo ya 49 años en esos procesos de participación. Yo empecé desde la edad de 8 años con los scouts, niños, después pasé a los grupos juveniles y ahí he estado, bueno. Nunca me he vinculado. Cuando trabajé en la empresa pública, ahí me metí y formé el cuerpo de bomberos, la brigada de bomberos. Cuando me metí en la empresa privada, me metí a toda la pues en lo social, ¿de acuerdo? Sí, Legarda. Bueno, de un momentico ahí entonces. Entonces tenemos ahí en los años 90, estamos hablando de la red Planes Zonal, las organizaciones comunitarias, que son un antecedente muy fuerte de lo que a mí sería una política pública, las que más ha tenido como duración en la ciudad, que ha tenido sujeto, lo que hablábamos ayer, una política pública que tiene unos actores constituidos detrás, que es capaz como de establecer una estrategia social de legitimación, es decir, hacerse reconocer en los barrios, con congresos, seminarios, festivales, programas de radio y plantear debates en el consejo de la ciudad, conseguir, ahí sí, hacer una especie de lobby en el consejo de la ciudad, pero que no hace depender la política solo de los concejales, sino que básicamente lo que hace es una campaña de formación de los propios concejales para que ellos tramiten la política, pero la política depende fundamentalmente en ese momento de la propia movilización que hay allí de la ciudadanía. Esta política sigue hasta hoy con muchas reformas ha tenido y creo que bueno, vale la pena hacer un estudio y así participativo de cómo esa política ha cambiado y cómo puede reanimarse de alguna manera con un contenido social. Es decir, el reto, y Legarda lo decía un poco, es cuando las políticas pierden como esa sustancia que les da origen y terminan en un proceso apartándose de la ciudadanía que le dio origen y volviéndose por un lado muy técnica, una tecnificación fría o una politización que no reconoce también sus orígenes y sus contenidos. Entonces tenemos el movimiento de paz y de convivencia que fue muy fuerte en Medellín. Yo creo que es importante las políticas de convivencia, donde también está lo de mediadores que decía, conciliadores en equidad que decía Legarda, parte de ese proceso nace de allí. Bueno, vamos para los 2000. Pero también quiero mencionar lo que decía también Álvaro, la obra 502, en la época la gente se movilizó bastante. Fue en coyuntura, yo creo que en la ciudad donde estaba la obra esta y estaba también el proyecto de que se planteaba la construcción de un centro internacional de negocios en lo que hoy es Barrio Triste. Y ahí había una organización de comerciantes mismas llamada Coraje, Corazón de Jesús, y
y que dinamizó mucho la organización de los mecánicos, de los talleres, y salió, buscó alianza con universidades, con otras ONGs. Yo recuerdo que iban juntos con la gente de Moravia y empezó a hablarse en Medellín de una cosa que hoy tiene su impacto, para que veamos también a veces que las políticas no son como de un día para otro. Hoy cuando hablamos a ver cómo es que se denomina hoy en día el derecho a los moradores, cómo es que es la política de protección de moradores, que hoy tiene política en Medellín, que no sé si ya está protocolizada, tiene sus antecedentes en esta época que la gente empezó a plantear que el desarrollo no podía significar desalojo de las personas, en primer lugar, y que había que buscar todo lo posible para que los propios pobladores quedaran en su sitio. Eso hoy en día tiene para mí como política y un protocolo innovador en el país, ese asunto de protección a moradores como un principio que debe regir cualquier obra pública que implique relación con las comunidades. Es decir, tenemos que procurar como obras públicas, como proyectos, la afectación mínima a los pobladores. Y si toca negociar, entonces en muy justas, digamos, unas condiciones de equidad y reconociendo todas las afectaciones. Pero para antes de esta época, pues lo normal era el desalojo y váyase para cualquier lado, sin reconocimiento de que hay un tejido social que se afecta, de que hay también incluso unas variables psicosociales que se afectan. Cuando uno tiene una comunidad, tiene un vecindario y lo mandan donde no conoce a nadie, eso genera también unos malestares psíquicos. Todo eso que está ahí, que no es solamente reducido al valor del suelo, o sea, a una negociación de cuánto vale la casa y tal, sino que también es una negociación que tiene que tener en cuenta esas otras variables sociales, psicológicas y ambientales que están en ese proceso. Ahí, ese movimiento que se dio en esa época por la permanencia del territorio de estos barrios, Moravia, Sagrado, el barrio Triste, pero también Belén, en la 76, que es de esta época, introduce en Medellín una conciencia, me parece muy importante, del derecho a la moradía, del derecho a permanecer en el territorio, del derecho a la ciudad. Banderas que luego son en esta época de alguna manera reactualizadas, de una manera muy interesante por lo que fue la Comuna 8. Todo el movimiento de vivienda, provivienda de la Comuna 8, es un movimiento que ha logrado también, desde el presupuesto participativo mismo, buscar recursos para movilizar estudios técnicos de universidades, ayudas de agentes internacionales, y se ha planteado la interlocución fundamentalmente frente al gobierno de Aníbal Gaviria. Ustedes recuerdan todo lo que fue este asunto del jardín circunvalar y todo este asunto del cinturón verde. Pues creo que ahí la Comuna 8 dio una lección muy fuerte, muy importante, que hay que retomar, de cómo ellos movilizaron video, programas de comunicación donde registraban las familias, su entorno, entrevistas, hablaban con técnicos, sacaron revista, periódico, se van a conversar con las universidades de una, del otro, incluso proyectos que contrastaron con la misma municipalidad, donde ellos fueron capaces, con ayuda de universidades nacionales e internacionales, de ofrecer alternativas o contraalternativas a la política municipal, tanto que lograron que esa política parara. Es decir, a veces la incidencia pública o la incidencia política no se mide solamente en una política pública. En este caso, también es en el parar un macroproyecto o una obra que se consideraba que afectaba mucho a la comunidad. Pero a su vez, esta acción impulsó mucho, lo que retroalimentó lo que después en el POT también fue la política de protección a moradores. Entonces, estos movimientos barriales han sido muy, pero muy interesantes en la ciudad y nos han mostrado pues como una manera muy articulada de incidencia, donde yo realmente en todos, cuando uno hace, hoy aquí hablando con ustedes, una retrospectiva, uno reconoce que han sido capaces de lograr, una articulación con los técnicos, es decir, una articulación, entre comillas, con los expertos, pero sin que los expertos se apropien del proceso, sino que ponen el saber experto en diálogo con las comunidades. Entonces uno lo que veía es que hay escenarios donde contratan estudios, piden ayuda de estudios, pero esos estudios son discutidos en amplias reuniones, en asambleas,
donde sea una apropiación de contenidos que a su vez los propios expertos entran en un asunto de retroalimentación y de aprendizaje con las comunidades. Ahí hay un nivel muy importante de incidencia que es en el de la creación de conocimientos propios desde la comunidad, ese nivel de estudios. Pero también hay un nivel de una estrategia de empoderamiento a partir de pequeños hechos, pequeños logros. Uno ve que la gente empieza a movilizarse, una manifestación, una ida al consejo, una reunión con videos, con escritos, donde las personas se sienten que son capaces de hacer cosas. Entonces, estas estrategias de incidencia también tienen un momento de autoconfianza muy fuerte en la gente, pero que parte porque la gente va logrando que hay efectivamente logros pequeños que son capaces de decir que somos capaces. Y la ciudadanía en cualquier parte del mundo sí necesita esa confianza, porque parte de la incapacidad o de la dificultad de la movilización ciudadana está en ese sentimiento de imposibilidad, de no capacidad, de que se es bruto, de que se es tonto, de que eso es un asunto para los más estudiados. No, lo que muestra esto es que esos, entre comillas, más estudiados son otros iguales que tienen un conocimiento especial con otro conocimiento y se articula. Esa articulación de conocimientos, esa empoderamiento. Y en tercer lugar, yo creo que la parte estética ha sido también muy importante en estas movilizaciones. O sea, la parte de los festivales, los conciertos, los bazares, las ferias, son elementos en que la gente, digamos, abre un escenario para que otra gente de la ciudad venga y reconozca el movimiento y se generan alianzas y simpatías con otra gente de la ciudad. Eso anudado una estrategia de comunicaciones es muy importante. Es decir, la estrategia de comunicaciones hoy en día pasa por el Twitter, por el Facebook, pero pasa también por generar contenidos. Contenidos son materiales como pequeños videos o videos, en la época de los 90 eran videos más largos, hoy en día son más cortos, videos donde la gente hable, se exprese, se escuchen opiniones, pequeñas revistas, periódicos murales, murales pintados grandes en las paredes. La Comuna 13, la Comuna 1, la Comuna 8 fueron innovadores en la ciudad, en la utilización de los grandes muros y los murales como una herramienta de comunicación pública y de generar legitimidad para sus acciones. Es decir, la legitimidad, decimos, es base para la incidencia. Sin legitimidad no hay éxito. Entonces, Medellín y las organizaciones populares fueron muy importantes en esos modos de innovación que tenemos allí, ¿sí? Proyecto de Nuevo Occidente, también ahí, no sé si alguien sabe más de este proyecto. Ustedes saben que este proyecto, de todas maneras, fue un proyecto que vino de varias alcaldías. En últimas, fue desarrollado por Alonso, pero como dice la compañera, de manera muy completa, como dice Noelia. Noelia, me gustaría un poquito, no escuché ahí cómo fue la estrategia de incidencia que ustedes utilizaron ahí. Le estoy preguntando a Noelia si está ahí escuchando. ¿Cuáles fueron las acciones que más hicieron, que más recuerda? No, desde que llegaron, pues ellos llegaron sin equipamientos y sin nada. Entonces ahí fue cuando incidieron en todas las alcaldías, en todas las entidades, en todas partes para que iniciaran los equipamientos. ¿Pero ustedes qué hacían? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo se llegaron? Por ejemplo, la última vez fue que iban a hacer otras torres. Entonces ellos se reunió la gente, pues así en manadas, bastantes. En manadas. Para que iniciaran el proyecto, sí, pues así, en comunidad, pues engallada, pero sin machete, así solos. Y lograron a que no se hicieran ese nuevo proyecto, porque era un proyecto que se iba a construir en una parte donde era de alto riesgo. Y lograron, por parte de la incidencia de las personas, lograron a que no hicieran ese proyecto. Y lograron mucho equipamiento, porque si la comunidad no se hubiera reunido, los hubieran dejado sin nada. Entonces, eso fue una forma de que ellos hicieron para que hubieran buenos equipamientos en la ciudad de la Nueva Occidente. Y tienen el hospital hasta es de un segundo nivel, lo que no tiene San Cristóbal, que es de un solo nivel. Pero por el mismo liderazgo y participación e incidencia de ellos, han logrado todo eso. Una estrategia básicamente de movilización grupal. Yo me imagino que también les tocó ir al Consejo de la Ciudad, mandar cartas, peticiones,
Acuérdate que aquí en esto se vincula mucho lo que es el uso de los mecanismos de participación ciudadana. Entre ellos tenemos los derechos de petición, las acciones populares. Muchas de estas herramientas han sido utilizadas por los mitos que hemos descrito. Es decir, la gente no solamente hace una estrategia de medios, una estrategia de movilización en términos de hacerse visible, sino que también hay una estrategia jurídica. Es otro elemento que aquí está en esta incidencia. O sea, hay una estrategia jurídica. Y es muy importante en el país porque nosotros tenemos una constitución que respalda mucho la movilización ciudadana y el derecho a que la ciudadanía haga control político, pregunte, etcétera. Entonces, sobre todo uno recuerda derechos de petición, acciones populares como elementos importantísimos a la hora de obtener información y de lograr que el Estado haga cosas. La estrategia jurídica es clave en esto del asunto de la incidencia. Yo creo que no podemos así nosotros parar por alto por eso, y por eso es bueno también en esta estrategia tener pues un acompañamiento, una alianza con organizaciones jurídicas o con abogados. Cuando decía, por ejemplo, Legarda de Rafael Rincón, que es abogado que apoyó mucho estos procesos también en eso. Entonces, no solamente basta con una imagen bonita, tal, sino que hay que tener mecanismos jurídicos que efectivamente no permitan que las cosas cuando se trata de un contra sigan avanzando, sino que pongan un límite. Y cuando se trata de un por, se trata de que el espacio garantice escenarios como información, pero que también haga cabildos abiertos, rendición de cuentas. Estos son escenarios que la Constitución garantiza y que con acciones populares también el Ejecutivo debe garantizar y ofrecer. Por eso en Medellín uno de los aspectos más importantes, y aquí me recuerdo de incidencia política, han sido los cabildos abiertos. Y en los 90 también fue muy importante los cabildos y fue una movilización ciudadana muy interesante la que se dio en torno a la no privatización de las empresas públicas. Si algunos recuerdan, en el 90 hubo toda una amenaza de privatización de las empresas públicas y hubo amplios cabildos abiertos convocados por toda la ciudadanía, con muchos actores, con muchas organizaciones en la ciudad, que al último lograron que esa idea de privatización de la CPM fuera echada para atrás. Es decir, ha habido una estrategia y ha habido una tradición, una tradición grande de participación que de pronto está enmochilada en estos momentos, pero que Medellín la ha tenido, ¿cierto? Y que no ha sido por estar en contra o a favor de un gobierno, que es muy interesante. Medellín ha tenido una estrategia de movilización que no es como la oposición a un alcalde, sino que es la oposición a un contenido de política, que es muy interesante. Entonces, la gente cuando habló de contra EPM, no hablaba pues contra el alcalde en especial, sino contra la política. Y el alcalde que la respaldaba tocaba recular a eso. O sea, si el alcalde sigue agenciando una política que está en contra de la ciudadanía, pues se pone en la mira pública, pero el objetivo de la política era fundamentalmente ese contenido programático. Ahí ha habido, digamos, una incidencia también efectiva. Eso de EPM es un asunto muy importante en la ciudad de Medellín que hay que recordar. Hablemos de las mujeres. Ya aquí Estela nos menciona el movimiento de mujeres. Yo creo que el movimiento de mujeres ha tenido también mucha incidencia en la ciudad y ha sido un movimiento que se ha ampliado a muchos escenarios. Recuerdo que la primera vez que las mujeres hacen una estrategia muy amplia en la ciudad y que se ligan con la paz, las mujeres de negro, se llamaba así, Estela, no estoy mal. Sí, señor. Que era ni un hijo más para la guerra, todo este asunto de las mujeres reivindicando la paz, pero también reivindicando la autonomía del cuerpo femenino a la misma vez. O sea, todo un antecedente de esa lucha que hoy se habla frente a la lucha frente al aborto y todo esto, tiene antecedentes en los 90, también en esa discusión de no parir más hijos para la guerra, que fue un contenido que fue calando y que para mí fue también dando legitimidad a la acción de las mujeres en el escenario público. A partir de ahí, asuntos que vuelven como más significativos, ejemplo, como el morado como color de las mujeres en Colombia, ese color violeta que van haciendo desde allí. Las mujeres también como en ese momento ganan como una legitimidad como garantía de
de transparencia, como garantía de seriedad, de no violencia, que también en este momento fue el momento de la no violencia, las mujeres estaban inscritas en ese momento de la no violencia, pero no se quedaron ahí, fuera que ya lo que sea ya de la reivindicación del cuerpo y la autonomía del cuerpo, se empiezan a hablar de estos asuntos de la paridad de género en los organismos de poder, lo que llamamos la cuota de género, los asuntos salariales. Tanto es el movimiento que ya para el 2000 logran que el contenido de las mujeres sean incorporados en varios programas electorales de candidatos. O sea, varios, no solo fue uno el que llegó a la alcaldía, varios ya programas incorporaron reivindicaciones de las mujeres en sus programas de gobierno, y tanto así que algunos que ganaron entonces empiezan ya a hablar de asuntos como la Secretaría de la Mujer. O sea, tener una Secretaría de la Mujer, a mi manera de ver, es un logro político de los 90 también. Quienes de allá es un logro político de las mujeres, o sea, no, pues eso es un logro político de los hombres, pero pues es el resultado de una lucha larga, de más de 10 años continuos en la ciudad, y realmente Medellín fue pionera en eso, pero no por el alcalde, porque es que a veces uno cree que no, es que tal alcalde fue el que hizo la secretaría. Sí, la hizo, pero porque detrás había un movimiento de ciudadanas y ciudadanos organizados en torno al tema de la mujer, en torno a las cuestiones de género, que es bien importante relevar. No sé si hay algún comentario en torno a las mujeres, Noelia, que quieras hacer también, que me parecía bien importante escuchar. Sí, Perdón, Estela. sí. Yo creo que era yo, porque yo también puedo opinar de las mujeres. También, háganle. Pero Estela, ¿qué habla? ¿Estela va a hablar usted o Noelia. Bueno, sí, todos estos movimientos, por ejemplo, en este momento hay un movimiento de mujeres que llaman Estamos Listas. De ahí se logró, de ese movimiento, se logró sacar una concejala, que es Dora. Sí. Ella es concejala. Y ahora en eso de la Asamblea y la Cámara, estábamos también haciendo política para ver si sacábamos de ahí una senadora o una congresista. Pero sí, no logramos los votos, pero ahí vamos adelante. Y también con todo ese sacaron los votos suficientes, pero no les dio el umbral. Eso, sacamos como 100.000 votos, porque hubieron votos, senadores y congresistas que pasaron hasta con 35.000 votos, y nosotros sacamos 100.000, pero no daba por eso, en no daba por lo de... pasaron muchos que no tenían votos. Pero yo creo que hay una cosa importante en eso ahí, es también un logro. O sea, ese es un efecto político del movimiento de mujeres, que no solamente se dio en el nivel del Estado. El tener hoy una lista de mujeres es un resultado de esa lucha política de las mujeres en los años atrás. O sea, eso no nace del día por la mañana. Con todo lo que la gente pueda discutir, que sí, que no, que la estrategia política, eso es independiente. Ahí hay un movimiento de mujeres que se plantean que están listas para la política como movimiento. Y eso me parece a mí un efecto político, porque introducen temas en la ciudad y son una voz distinta en el propio Consejo de la Ciudad. No sé si, ahora sí, Estela nos puede también aportar algo al respecto del asunto de la agenda de la mujer. Sí, mira, era que ahora se me había olvidado algo que para mí es algo muy importante. Independientemente de que a mí no me haya afectado esa dificultad, conozco muchas personas pues que tenían y era el asunto del agua. Nosotros llevamos 10 años haciendo un festival que se llama el Festival de las Mujeres y el Agua, porque realmente las que más sufrimos por falta de un acueducto, de un agua, pues somos las mujeres, porque independientemente de todo, siempre seguimos siendo como las que en el hogar nos toca hacer literalmente todo. Entonces hemos hecho varias, como te digo, llevamos 10, 12 años haciendo este festival en los sitios, en las laderas, en lugares donde son asentamientos, en Los Mangos, que es en la Comuna 8, arriba en Bello Oriente, y ya hemos conseguido varios espacios. Por ejemplo, en Bello Oriente en este momento ya tienen acueducto de EPM por ese movimiento que se ha realizado, porque es un festival que se inicia en la Alpujarra y sube hasta esos espacios. Y son unos espacios pues que es increíble una ver cómo vive la gente allá. Pues la primera vez que yo fui, quedé de flor.
Sí, porque realmente, entonces para mí eso es un logro increíble y que mucha gente, pues es desconocido por yo creo. Sí, y es una incidencia que no es de política, sino de hechos políticos. Exacto, y somos muy poquitas las que subimos, entonces como que eso se queda en ese círculo de 20, 30 personas que nos reunimos ahí y subimos y bueno, y hacemos bulla y nos disfrazamos y etcétera. Entonces me parece importante. Ahí hay una señora Noelia, Leonelia, perdón, que vive en la Comuna 8 y ella ha sido la gestora de eso. Sí, Leonelia. Muy activa Leonelia. Hay una cosa que vos dices muy importante en destacar del movimiento de mujeres que me parece muy importante, que ha dado legitimidad a las mujeres a su movimiento. Y es que las mujeres, yo decía yo, está con el asunto de la paz, las mujeres, y no contra la guerra. O sea, las mujeres no estaban hablando solamente de nosotras y nosotras y nosotras, no. No a la guerra, no queremos más sufrimiento en este país, tal. Pero el caso que tú das que también es el tema de todo lo que ha sido la agenda entre mujeres y medio ambiente. Cómo las mujeres se han apropiado mucho del tema ambiental y en particular del agua acá también concreto. Entonces, las mujeres y la vida cotidiana, porque es que las mujeres, como tú dices, tienen que ver mucho con la vida diaria. La llevada de la casa, la cocina, los trastes, todo eso, y quien más parece en últimas, eso todavía son las mujeres, esa falta de servicios. Entonces, no están cerradas en un solo tema. Y al no estar cerradas en un solo tema, el movimiento ha tenido maneras de ampliarse. Entonces se ha ampliado hacia el arte, hacia la cultura, hacia la publicidad, hacia el baile. O sea, uno ve que el movimiento de mujeres ha crecido como una red por muchos lados, que es bien importante. Y versus, claro que es muy distinto de todas maneras, lo que fue el movimiento juvenil. Cierto, que soy unos 90, más que los jóvenes es una cosa muy complicada porque uno es joven un tiempo y ya después no lo ves. Entonces los que eran líderes juveniles, pues ya tienen que ser líderes de otra cosa, pero en Medellín fue muy importante en los 90 también el movimiento juvenil. Nace todo el movimiento del rock y en todo el movimiento del rock surge también un movimiento por el animalismo, por la defensa de los derechos de los animales. Y hay como una agenda ecológica que los jóvenes generan, el derecho a ser diferente, entonces surge todo el hip hop, surge el rock, y parte de esa agenda, no lo crea usted, que presionó la ciudad, es que fue el Festival de Altavoz. O sea, el Festival de Altavoz nace de toda esa dinámica juvenil de los 90 que reclamaba espacios para que los jóvenes se reunieran a disfrutar sus conciertos. Es decir, ahí hay también un movimiento con resultados muy interesantes que se dio en esa época, lo que fue el movimiento juvenil. No sé ustedes saber qué otra cosa recuerdan por ahí, chicos y chicas, para hablar un poco de los últimos años ya, de historia reciente. ¿Qué movimiento reciente más o menos de ciudadano vemos que ha destacado tanto aquí como en el país? A ver, ¿qué tienen ustedes en cabeza? De pronto los LGTB, ¿o qué? Sí, a ver, decía un poquito al respecto. No, pero sí, de eso sí no sé casi nada, sé que ellos hacen plantones y manifestaciones para hacer valer sus derechos, pero de ahí no sé más. ¿Quién de nosotros tiene alguna cercanía con el movimiento LGTBI o conoce algo al respecto que nos pueda hacer como un planteamiento? Pues mira, yo conozco muchas personas que son de este movimiento y que son pues lesbianas o gays y sinceramente los admiro mucho porque les ha tocado, como se dice vulgarmente, luchar contra viento y marea, porque no solamente hay discriminación de los diferentes grupos etarios, porque las mismas jóvenes, las viejitas como yo, bueno, todos, sí, somos con esos señalamientos y con esas barreras hacia ellos, y entonces los admiro profundamente y he estado incluso, los he acompañado, a pesar de que yo no sea parte de eso, pero los he acompañado porque me parece muy bonito, me parece sí, muy... Aquí hay que recordar que en Medellín hubo una persona que al inicio de los años 80 empezó con la lucha, que fue el finado ya muerto León Zuleta y Ruiz. León Zuleta fue el que empezó a hablar como del derecho a salir del closet, a no tener una homosexualidad escondida, porque es que la homosexualidad no es que haya empezado en los 80,
ni empezó, no, la homosexualidad ha existido, lo que pasa es que ha existido de una manera oculta, invisible, donde hay con muchos costos para las personas, porque los que no son agredidos físicamente incorporan también trastornos psicológicos por su, digámoslo así, discriminación, por el hecho de tener que ocultar lo que es. Entonces hay una serie de enfermedades psíquicas derivadas también de no ser lo que se es. Y lo mismo que para las casas que viven esa, y sobre todo muchas madres que a veces aceptaban el hijo frente a un padre que no. Todo esto, esa lucha de salir del closet, inicialmente, una lucha de salir del closet, no ser discriminado inicialmente por la opción sexual, fue una lucha mucho en los 80, inicial de los 90. Ajá. Y luego viene una lucha que es más como por el reconocimiento de la ciudadanía. Es decir, es que así como las mujeres mismas, es que las mujeres en gran parte de nuestra historia tuvieron que luchar por ser ciudadanas. Total, es que nosotras no teníamos ni siquiera derecho a votar, o sea, no éramos nada, no éramos nada, literal. Eran como y disculpa, pero en este caso de los LGTBI, ellos tenían una dificultad más grande, no solamente el rechazo de la sociedad, sino de la familia como tal. El papá, es que un hijo, Dios mío, ¿no? Y en ese machismo que manejamos, sobre todo acá en Antioquia, no, en toda parte, era horrible. Y ellos, y cuántas cosas, cuántas aberraciones fueron producto de esas barreras que les ponían. Entonces se casaban y obviamente iban a hacer un matrimonio frustrado porque pues esa no era la identidad de género que ellos tenían. Entonces hasta violaban las hijas y los hombres, pues los gays violaban los hijos. Pues o sea, eso se prestó para demasiadas cosas. Sí, no se tramitó la cosa exacto. Entonces me parece que es un movimiento, pues para mí, que los admiro profundamente, la verdad. Sí, y hoy en día, digamos que parte de la lucha es reivindicar, o sea, parte de la lucha de este movimiento de ciudadanos. O sea, una cosa es cuando uno es ciudadano y reivindica políticas públicas, por ejemplo, que estamos hablando ahorita de los territorios, contra EPM, que yo como ciudadano ya hago una lucha frente a un tema de estos. La otra es una lucha por ser yo mismo ciudadano, para que se me reconozca como ciudadana o ciudadano, que ha sido el carácter específico de la lucha de las negritudes en la historia, los derechos cívicos de los negros en Estados Unidos, que les tocó luchar porque eran discriminados, eran vistos como otra cosa, no, literalmente como animales, que todavía era mucha la herencia del esclavismo, o sea, es un animal de trabajo, no más, pero que piensa, que tiene cultura, que tiene derechos, vaya a ver. La lucha de los negros en Estados Unidos fue muy fuerte y les tocó incluso hacer estrategias de no violencia y hasta poner el pellejo, hasta decir, nos matan por la reivindicación, es dejar atrás el miedo. Cuando uno ve la historia de los movimientos negros en Estados Unidos, pero también el movimiento de mujeres, es momentos en que las personas ponen su vida y decir, si mi vida sirve para que cambie, entonces no ha sido a veces no han sido como momentos tal vez tan dulces, tan fantásticos, porque sí, hay festivales, como hablaba ahorita, en los movimientos, pero hay momentos en que el Estado o las fuerzas, digamos, más conservadoras de la sociedad llegan y atacan a la gente porque están como confrontando la estructura simbólica de esa sociedad y llegan al límite de agredirlos y matar. En Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles de los negros puso muertos también. O sea, ahí recordamos mucho a Martin Luther King, que fue uno de los líderes más importantes de esos, pero hay otras muchas personas, muchas mujeres también detrás de esa lucha, porque no solamente está la lucha de los negros, sino también de las negras por ser mujeres, que fue un poco aplazada y visibilizada por el movimiento en su totalidad, pero también estaban ellas, ¿cierto? Ahí está un poco eso, ese primer lugar. Pues viene el movimiento también LGTB, a los cuales también han sido en muchas partes del mundo también agredidos físicamente por manifestarse, pero que están diciendo nosotros somos sujetos diferentes y por ser diferentes no nos han dejado tener igualdad de derechos políticos y sociales, porque si yo muestro que soy LGTBI, gay, lesbi, otra cosa, voy a pedir un empleo, y no, usted aquí no aceptamos a gente como usted en el empleo, como a los negros, es que usted es negro, usted no tiene empleo. O es que usted es mujer, entonces le pagamos la mitad del salario. O usted es mujer, no puede ser de la junta directiva porque necesitamos un macho vulgarmente hablan con pelotas, que dicen aquí así, ¿cierto? Entonces, por el mero hecho de ser yo como soy, ser mujer, ser LGTBI, ser negra, ser mujer, no tenía derecho a ciertos
puestos de trabajo o a ciertos lugares de la política. Entonces, en esa lucha hay una lucha ya incluso es por la ciudadanía. Entonces, hay como una incidencia de doble sentido, en lograr que haya normas y leyes que favorezcan el que las personas, los sujetos tengan esos derechos y el que las personas también en su interior y en su vida cotidiana se sientan más tranquilas también, es decir, que puedan ser. Hay un efecto tanto en la política como en la sociedad, que es muy importante. Y yo creo que Medellín, como tú dices, Medellín avanzó mucho en esa lucha. Medellín tiene una ciudad que pues aquí sigue habiendo mucha discriminación, pero cuando uno compara Medellín con otras partes del mundo, Medellín ha avanzado mucho en el reconocimiento y ya como decir en que ya el otro no se ve como un enfermo, como una aberración, sino que ya llegamos a tratarlo como un sujeto más, el cual le exigimos como cualquier otro, le exigimos responsabilidad, honestidad, lo que sea, pero no empezamos a tratarlo por es que usted es esto, usted es aquello otro, y por no, ya hay que tratarlo, usted es irresponsable o usted es muy irresponsable, pero no por lo que es como persona, que es un poco lo que había el argumento. Yo creo que ese movimiento en Medellín ha tenido sus espacios, y aparte de sus espacios han sido un movimiento que se ha reivindicado mucho, como en Estados Unidos, lo que han sido lo que llaman estos días, se me olvidó, que en inglés es la parada gay, es decir, este día en que ellos salen a marchar con carros, con música, con danza, el Día del Orgullo Gay. El Día del Orgullo Gay ha sido una estrategia de ellos tener su visibilización y de perder un poco su pena, porque ellos entre ellos se van a sentir como protegidos, danzando. Es decir, es la estrategia de yo puedo caminar, así sea con los otros, protegido por la calle, por el espacio público, en una fiesta, en una danza, sin sentir el miedo a que me van a agredir. Parte del Día del Orgullo Gay, de la parada gay, es poder ocupar el espacio público sin miedo. Es parte también de esos festivales, porque, digamos, de alguna manera, el grupo nos hace más fuerte que estar yo caminando tranquilo. Entonces, en ese día uno podría ver, yo he asistido a varios, muchos y muchas que salen ese día del closet, o muchos que como yo, pues no he sido, pues, como, no tengo orientación LGTBI, pero que me metí, tengo muchos amigos y amigas del movimiento, y me metía también a la parada a sentirme como parte de esa reivindicación ahí también, es decir, estar ahí en ese asunto. Y ahí uno sí ve que el efecto político no es solamente normas, o sea, ya hay normas que protegen contra la violencia de la mujer y contra la violencia contra el LGTBI. Es muy importante esas políticas que el movimiento ha logrado, pero también es muy bueno que la gente vea que ahí no hay algo tan malo y perverso y que hay que tratar al otro como un ser humano que se enamora, que sufre, que tiene problemas afectivos, sentimentales, como cualquier heterosexual tenemos también, que lloramos, que también nos da la tusa y todo ese tipo de cosas. Ellos también son un tipo de cosas, no raras. Entonces yo creo que ahí se nos complejiza un poco la cosa porque hay movimientos que son de orden de la cultura, que a veces el efecto político no es tener, digámoslo así, una obra pública, sino sobre todo el efecto político más importante es el reconocimiento de la persona. Es lo más importante. A partir de ahí vienen ya asuntos más funcionales, de reconocer, por ejemplo, que se necesitan ciertos, sobre todo en el caso de las mujeres aquí, que necesitan ciertos diseños de espacios públicos que favorezcan a las mujeres, o como hemos tenido aquí con la lucha también no tan mayoritaria, pero sí la ha habido de los movimientos de las personas con alguna discapacidad, con alguna limitación, que aquí tuvieron un concejal que paradójicas de la vida era torero, ¿cómo es? El Pilarico, y que después de que un toro le dio una cornada, se volvió animalista y se volvió un defensor de los animales y también de la gente que tiene limitaciones físicas, porque él empezó a andar en silla de ruedas. Y a partir de un tipo como él, que se articula esos dos movimientos, él ya era parte de los animalistas y parte de los grupos de personas con discapacidad o con limitaciones, aunque la palabra limitaciones, ellos siempre no sé cómo pronunciarlo, porque hay discusiones, ellos no son limitados, ellos tienen alguna discapacidad, tienen sus capacidades. De todas maneras, reivindicaban en la ciudad, empezaron a reivindicar el diseño urbano adecuado. Por ejemplo, el grupo de personas ciegas empezaron a reivindicar que las aceras tuvieran esas guías para ellos ir con el bastón y no perderse, ¿cierto? Por eso yo a veces cuando voy por la ciudad y el centro, a mí me ofende mucho cuando la gente se para a mitad de esas líneas de guía
porque eso es quitarle a las personas que no tienen esa posibilidad de ver bien, que puedan orientarse con su bastón. También empezaron la gente de silla de ruedas a reivindicar que las mismas aceras tuvieran las rampas, que para toda tuviera rampa, que el que tuviera una silla de ruedas pueda moverse por donde quiera, porque es que el asunto es la libertad. Lo que ellos reivindican con discapacidad es que la ciudad haga un diseño urbano que no le niegue la libertad, sino que amplíe su libertad. Y en ese sentido lo reconozco otra vez como ciudadanía, no de ese ciudadano que está sentado ahí quieto en su casa, sino que tiene un ciudadano con movilidad. Entonces, ahí había un efecto muy importante que a veces no reconocemos de estos pequeños movimientos también de ciudadanos que han cambiado incluso el diseño del espacio público en la ciudad con los asuntos de una infraestructura amigable con los invidentes, amigables con la gente que está en silla de ruedas e incluso amigables con los sordos y sordomudos. Entonces, yo creo que ahí hay también pequeñas, digámoslo así, incidencias que no son la gran movimiento social, porque a veces nosotros esos movimientos pequeños no los reconocemos, pero ahí están haciendo también incidencia política en la ciudad y la han tenido de una manera muy fuerte, que parte de eso, por ejemplo, ha sido el que ya en Medellín se haya prohibido, se hayan tumbado los puentes peatonales. Dice, el carro dice, pero ¿por qué? El del vehículo que le gusta andar a toda velocidad dice, pero ¿para qué tumban el puente peatonal? Pues yo no semáforo. Pero cuando usted es una persona invidente, cuando usted es una persona con limitaciones de movilidad en silla de ruedas o en muletas, o cuando usted es una persona ya mayor de edad, anciana, digámoslo así, que la verdad que ya le duelen las rodillas, que no puede correr, usted no está para subir escaleras de unos puentes peatonales. Y lo que se ha impulsado en el mundo es un reconocimiento de los adultos mayores como ciudadanos también. Y la ciudad también tiene que ser diseñada para adulto mayor y la adulta mayor. Y las adultas y los adultos han tenido también incidencia en ese diseño. Es decir, tenemos que tener una ciudad amigable con la gente que tiene limitaciones y con adultos mayores, porque, o si no es para que la ciudad, para el joven de 15, 20 años que tiene su plenitud de vida, y entre los que pasan de 60 ya no pueden moverse porque todo se les va cerrando. Yo creo que hay también, digamos, unos movimientos más pequeños, pero que cuando yo pongo a hablar con ustedes y veo las transformaciones urbanas, veo que hay transformaciones urbanas que son producto también de esas incidencias políticas, que tienen que ver con el diseño de la ciudad. Así como es importante el agua, esa incidencia que nos mostraba usted, Estela, ya llevar a los barrios populares, tener fuentes de agua pública, esa reivindicación con los años también 90 de que hubiera un mínimo vital de agua, que es también una reivindicación de los movimientos populares, los mínimos vitales de los servicios públicos, que es una reivindicación de ciudadanía, porque sin agua, sin energía, ¿de qué ciudadanía estamos hablando? O sea, uno no puede hablar de ciudadanía cuando la ciudadanía muere de hambre, no tiene con qué vivir. Eso simplemente es una ciudadanía en el papel. Lo mínimo que tiene que hacer el Estado es que esa ciudadanía tenga unos mínimos vitales y unos mínimos de movilidad, la verdad, unos mínimos de vida y unos mínimos. Por eso también el mínimo de movilidad y hasta un mínimo para el metro tendríamos que tener la gente para tener. Es decir, un mínimo de pasajes, porque hay gente que a veces no puede moverse porque no tiene pasajes en la ciudad. Entonces, hay reivindicaciones que a veces nosotros olvidamos, no vemos, pero que en la mayoría de los casos son conquistas ciudadanas. No son ilustraciones del gran político que se las inventó o de los concejales. La mayoría, si uno pone a ir para atrás, son reivindicaciones ciudadanas que han tenido trámite en los espacios del Consejo de la Ciudad para que se vuelvan políticas. Y hay otras que incluso no necesitan pasar por el Consejo, sino que pasan es por la cultura, porque la ciudadanía vea, incorpore esos hábitos. El movimiento LGTBI, el movimiento de mujeres en especial, son también muy disidentes en que no solamente hay que afectar lo político institucional, sino que hay que afectar también lo social, cultural, la mentalidad, el comportamiento. Y yo creo que ahí es bueno que entonces ustedes que están al frente de estos casos, ya busquen bibliografía, estudien un poco de eso ahí en el país, cómo han sido las estrategias de organización, las estrategias de visibilización, la forma de organización para que estas políticas tengan éxito, yo creo ahí. No sé si hay por ahí otra voz, otra palabra. No, pues mira, yo iba a decir lo siguiente, que me preocupa mucho lo que tú estás diciendo respecto a la movilidad, pues de las personas con movilidad reducida, con dificultades de movimiento. Tienes toda la razón.
¿qué me preocupa y me entristece? El caso concreto, aquí Moravia, para pasar tú de acá, yo vivo acá en Campo Valdés, en Miranda, para pasar acá en la 80, es lo más difícil del mundo entero. ¿Por qué? Porque las aceras, sí, muy bien diseñadas, con la rampita, con todo lo que tú dices, pero ¿por dónde va a pasar una persona allí con movilidad reducida? Si escasamente puedo pasar yo, y eso así esquivando las motos, porque la parte que era para la ciclovía, ya eso es motovía, por ahí suben las motos, bajan sin ningún orden, y la acera, la mitad de la acera está ocupada por negocios. Entonces digo, ¿quién ahí toca? Yo la he visto también, y hay una cosa que me preocupa mucho, lo mismo lo he visto yo cuando camino por el 12 de octubre, Castilla, ¿cómo resolver esa tensión? Porque hay una tensión de ciudadanía entre el derecho al trabajo, que la gente dice, yo tengo que montar un negocio, pero ¿cómo ese negocio me le quita el derecho al anciano, al ciego, al reducido, al ciclista? Hay que tenemos que volver a campañas de ciudadanía, porque no puede ser que un derecho se imponga a otro así de esa manera. Yo creo que ahí hay una agenda de organización de lo popular muy fuerte. Yo tengo ejemplo cuando, y la gente le habla a uno, cuando va a países también pobres, a Ecuador, Perú, Bolivia, incluso Brasil, pues la gente tiene ventas informales, pero la venta informal respeta la movilidad de la gente. Total, o el ruido, que también yo vivo en el centro y entonces usted no aguanta el ruido porque ya le están con un megáfono despertando temprano, no dando a dormir. Y yo creo que estudió hace un tiempo, la gente vendía y en las carretas, pero se paraban en un punto donde no estorbaban y toda la carreta era con letreritos, a 2.000 pesos, a 3.000, no tenía ninguno megáfono. Todo era con letreros escritos. Y también era gente que estaba en el rebusque, o sea, todo estaba en el rebusque. Sí. El asunto es que a veces hay un tema crítico, yo creo que tú tocaste eso, lo dejo como discusión para la Secretaría de Participar más adelante, y es que hay un reconocimiento de que todos somos ciudadanos con derechos y deberes. Y de que incluso un asunto del empoderamiento, incluso lo popular, pasa por regular esos espacios populares, es decir, por llevar ese concepto de la vida buena que han tenido los movimientos indígenas a lo cotidiano. Es decir, vivir bien es yo vivir con un sueño tranquilo, con poderme mover, andar, y que el vecino que tiene necesidad de vender pueda organizarse para vender, pero sin afectar a los otros, y que nosotros incluso le compramos, le ayudamos. A mí me ha pasado particularmente que a veces uno quiere comprar alguno, pero con ese megáfono tan duro, yo ya me siento hasta echado. Y mira el caso concreto que te digo, un señor que tiene una tienda, es una esquinita toda chiquitica, y bueno, él tenía su tienda ahí, vende mucho y bueno, y ya entonces colocó en la acera de la tienda, puso las mesitas para que la gente se siente ahí, listo. Todavía uno medio puede pasar así, pero entonces ya puso un taller de motos. Entonces, taller de motos, la tienda pues con las sillas afuera, una cosa de esos carros donde fritan, como venta de empanadas, yo no sé qué será pues, porque nunca he comprado ahí, pero entonces ya son 3 negocios en un espacio de 10 metros. Y en la calle son los carros cuadrados. Y claro, entonces usted tiene que pasar a andar a competir con los carros a su subida. Y no estamos pensando en los más viejos que tienen que andar despacio y todo eso. Yo creo que ahí tocas una agenda, y los niños y todos, una agenda de cultura ciudadana y ciudadanía. Porque la cultura ciudadana también tiene que ver con el derecho a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía es también por un derecho a vivir bien. O sea, la ciudadanía no solamente es ir a votar, porque hay una ciudadanía que, no, la ciudadanía también es cómo yo reconozco al otro como persona en su vida diaria, cómo no lo niego. Así como las mujeres lucharon por ser mujeres y tener el derecho a espacio y accesos, pues también es el reconocimiento de que los mayores, los niños, los incapacitados tienen derecho a la ciudad. Y en esa medida son reconocidos como personas, reconocidos como sujetos. Yo creo que ahí tú abres una agenda muy importante de discusiones que tienen que ver con la planeación del barrio, con el ordenamiento y control territorial del barrio y el derecho a esas diferentes ciudadanías que nosotros tenemos en las distintas etapas vitales. Yo creo que ahí hay un ejemplo. Y otro que está ahí en ciernes, que ya está para la discusión para otro día, es el movimiento ambiental, el movimiento que toca para el de las bicicletas, que yo lo vi muy fuerte hace como 4, 5, 6 años, y lo veo en este periodo como muy quieto.
que lograron incidir en ciclorrutas, en cosas, con una política fuerte de bicicletas, pero yo monto mucho en bicicleta, y me gusta la bicicleta porque es parte de mis reivindicaciones ambientales. En la medida que yo para moverme en bicicleta lo prefiero antes que moverme en carro, ¿cierto? Y de hecho se me ha demostrado que ando más rápido en Medellín en bicicleta que en vehículo. Pero cuando me voy me enfrento a lo que tú dices. Medellín tiene ya ciclorrutas, bastante, pero la mayoría que estamos en el centro están ocupadas. No, o sea, uno es un peligro atropellando a la gente, el negocio que se le puso a la ciclorruta, la moto, pues ni qué decir. Entonces, hay falta como que es una política pública que logró el movimiento de bicicletas, pero ¿dónde está el control de esa política pública? ¿Dónde está el seguimiento a la política pública? Porque no basta solamente con decir, logramos una política pública de bicicletas, pero después nos olvidamos de la gestión de eso, ¿cierto? Ahí tenemos dos temas, ese de ciclorrutas y el de planeación zonal. Ese acuerdo del sistema municipal de planeación también hay que hacerle seguimiento a esas políticas públicas que han sido logros de movimientos sociales, pero que a veces se quedan ahí ya despreocupados y van evolucionando de una manera que no es la mejor, pues, para manera de ver. Yo creo que ahí hay agendas, pues, seguimiento a políticas públicas y ese tema del espacio barrial y las ciudadanías múltiples que tenemos en ese espacio. Yo iría dejando por ahí. Si alguien tiene otro tema, alguna cucharada que decir, a una anotación, atento. Natalie. Hola, muy bueno todo. Pero Omar. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ya. Gracias, Virgilio. Ya asistencia, que yo no he llenado la asistencia. Entonces firmen la asistencia antes de decir chicos y chicas. Bueno, no, ya creo que ibas terminando, pero quería... Hágale. ¿Me escuchas, Omar? Sí, escucho muy bien. No, solo quería pedirte si nos armabas un poquitico como el contexto, que yo creo que hay una cosa que sucedió un poco en la ciudad, pero que ha tenido como un par de momentos, y es como la confluencia de actores sociales diversos, como en una suerte de plataforma, pues, para discutir temas de ciudad, lo que Medellín, para dónde vamos, que fue como una experiencia reciente, y creo que antes hubo otras, pues yo no tengo mucha recordación, pues, de lo vivido, porque yo no crecí en Medellín. Hablando, pues, como entonces, ciudadanía. Sí. Ahí le hago... Sí, ese primero, tipo de escenarios. Sí, como de cierre, que sería chévere. En los 90 yo hice énfasis en varios escenarios. Yo hice, acuerda del movimiento de las redes nacionales, el movimiento por la paz, que eran movimientos que articularon mucha gente. Sí. En ese momento también está lo que fue una estrategia, en el momento fue más civil incluso que gubernamental, que fue el Plan Estratégico de Medellín. El Plan Estratégico y a la Metropolitana no fue un plan, digamos, pagado por el municipio, sino que fue un plan que tuvo distintos fondos metropolitanos y privados. En ese se articularon sectores públicos, privados y comunitarios. Eso fue muy interesante en el momento. Sí. Pero acuerde que tras de eso estaba como el deseo y la necesidad de no dejar hundir la ciudad. Y entonces eso fue un escenario que obligó a los empresarios a algo que no habían hecho en la vida, que era conversar con la gente. Sí, porque Medellín en ese ciclo de violencia de los 89-90, que todo el mundo decía es una ciudad fallida, y que entonces viene la Consejería Presidencial para Medellín, con María Emma principalmente. María Emma tiene esa entrada a los empresarios, que no tiene pues organizaciones populares, o sea, un líder de Convivamos no tenía esos canales para entrar a la gente del sindicato antioqueño. María Emma sí la tenía, y empieza a crear escenarios de conversación, que son los seminarios de alternativas de futuro. Los seminarios, nada más que todo, escenarios de conversación, donde los empresarios de la ciudad se dieron cuenta por primera vez de toda la deuda histórica que tenían, y de alguna manera también los sindicatos, y hablo por la gente de la CUT que conocí ahí, también se dio cuenta que había que cambiar las estrategias de acción y discurso, que no todo eran reivindicaciones salariales. O sea, porque los trabajadores siempre eran una reivindicación muy salarial, pero también les tocó meterse que el sindicato tenía que pensar en términos de territorio, en términos de la sostenibilidad de las empresas en el territorio. Y las organizaciones populares también van a hablar del territorio y empezaron a ver que era posible hacer diálogos, negociaciones con este otro sector. Entonces fue un escenario que la crisis impulsó.
y también las organizaciones sociales buscando una alternativa que no fuera solamente la lucha armada, o sea, porque estábamos en un escenario también de lucha guerrillera muy fuerte en la ciudad. Entonces, ese escenario arma, y para mí es un escenario muy interesante en la creación de políticas, porque sale de ese escenario de los 90 que sale la política de niñez y juventud, que hoy ha estado tanto en discusión, se me fue el nombre de la política, hasta que es, chicos, que me entienden la política al respecto. ¿Ah? Esta que es de educación de 0 a siempre, que implica prenatalidad, que tienen buen comienzo. La política de buen comienzo nace en esa época, cuando muchas organizaciones empiezan a decir, si queremos hacer un cambio estructural en la ciudad, hay que pensar en términos de generaciones. Y pensar en términos de generaciones es pensar en políticas de mínimo 20 años. Es decir, pensar desde que la criatura está en la concepción, en el vientre de la madre, hasta que ha terminado por lo menos su ciclo de bachillerato, ¿cierto? Entonces, ahí, en ese escenario sale la política de buen comienzo, que después recogen otras administraciones, pero que nace primero como iniciativa ciudadana. Nace iniciativa, y ahí hay que dar los créditos a la Corporación Región, que tuvo mucha iniciativa en eso. Las políticas de presupuesto participativo también ahí, y de planeación zonal también se legitiman en ese escenario. Y ahí Convivamos, la red de planes zonales, el IPC, toda esta gente tuvo mucha incidencia en esa política. Las políticas también de mujeres, ahí tuvo un escenario muy amplio de discusión, y la red de mujeres pues, fue muy importante en este asunto. Entonces yo creo que en ese entonces los movimientos sociales logran posicionarse en la ciudad, y lo que llamaríamos la burguesía local en términos más sociológicos, el empresariado, se abre ante la amenaza de entrar en crisis, porque es que si la ciudad entra en crisis, todos sus bienes de raíz también pierden valor. Es decir, el hecho es que si la ciudad entra en crisis, las propiedades, el valor de las propiedades entra en caída, y entra en caída pues sus patrimonios. Y bueno, todo un ciclo de que la gente se vaya de la ciudad, no quiere estar ahí. Algo parecido a lo que pasó en Cali. En Cali pasó algo parecido, iba como Medellín, pero en Cali no contó con ese escenario, y en Cali lo que pasó fue que gran parte de la industria se fue de Cali, empezando por Colgate, empezando por Carvajal, que era también del Valle, y se van a poner sus oficinas en otras ciudades porque no creían en Cali ante la crisis. En Medellín, Bancolombia, por ejemplo, también en ese periodo pensó si ponía las oficinas en Bogotá, en Panamá, en Costa Rica. Al último, viendo cómo es el plan, decidieron poner aquí otra de las oficinas. Eso es un periodo muy interesante en ese momento. Y aquí, digamos que en momentos actuales, han habido iniciativas como Medellín, ¿Para dónde vamos?, y que tratan de agrupar organizaciones sociales, empresariales y académicas. Pero creo que le falta todavía mucho más meterse en la dinámica más social y más barrial que tuvo esa época, los 90. Es decir, hubo más barrialidad, mucho más construcción también del sector popular, y mucho más desde abajo. Ahora veo como todavía un diálogo muy entre técnicos, un poco como de las naciones sociales y universitarias también, pero digamos que ese momento falta ahí para lograr tener un diálogo, un interlocutor de políticas de ciudad. Yo creo que como iniciativa es importante, pero cuando le pone a ver lo que pasó en los 90, falta que de alguna manera, de algo puede ser la coyuntura, falta que el miedito, el temor a que la ciudad entre en un colapso. Ya, y eso es lo que pasa en los 90. En los 90 había un miedo de todo el mundo de que la ciudad fracasara, y eso obligó a que la gente se agrupara. Hoy de pronto, no sé si estamos en eso, ese miedo que nos obliga a actuar conjuntamente, y eso es muy biológico, la psicobiología ha trabajado, el miedo nos obliga a unirnos. Cuando estamos, y eso es un poco lo que pasó en los 2000, 2010 para acá, sobre todo en la época del 2010 acá a la fecha, estos últimos 10 años, cuando creemos que todo va muy bien, que todo va marchando sobre ruedas, pues no nos preocupamos ni por el vecino, ni por el otro, ni por la acción colectiva. Cuando menos piensa, las políticas estaban desenfocadas, las obras públicas mal, y estamos como ante un borde de colapso. Entonces, en los últimos 10 años también fue un creer de que todo estaba muy bien, y no darse cuenta que había que hacer ajustes y políticas puntuales. De pronto la época es un llamado de atención a que hay que volver a reinventar formas de articulación colectiva de ciudad
que es un poco la enseñanza de los 90, creo yo, ahí. Sí, es un poco que quería era plantearlo, que lo recrearas un poco para pensar qué sería entonces para la ciudad, que sería un escenario chévere, porque yo creo que es un momento también de repensarnos, que estamos pasando por un momento complejo, la crisis que salimos, etcétera. ¿Qué tipo de escenario podría ser contundente? ¿Cómo podríamos tener una conversación de ciudad? ¿Vos qué avisorarías como en este campo? Sí, yo creo que lo que podríamos es conversar en otro escenario sobre eso. Creo que hay muchas, no, que no se trata de repetir lo del pasado, es tomarlo como referente. La situación ha cambiado hoy en día, post pandemia. Hoy tenemos incluso otras posibilidades muy interesantes como estos medios electrónicos, habilitar las consultas electrónicas, por ejemplo, volver a pensar algo que fueron los congresos ciudadanos, congresos de ciudad temáticos, que fueron también al inicio de los 2000, que fueron los congresos de ciudad sobre un tema, sobre medio ambiente, congresos sobre empleo. O sea, animar la reunión de las ciudadanas y los ciudadanos sobre unos temas específicos que reinventen la ciudad. Y yo creo que hay un reto para una ciudad, pues esa es mi concepción, puede que a algunos no les guste, pero la ciudad entre menos dependa de los partidos políticos y entre menos dependa del ejecutivo, es más estable, porque es que depende de los ejecutivos, y el caso es Bogotá, es que cada 4 años el ejecutivo, según su parecer, está poniendo una agenda y quitando otra. Y creo que hay una identidad territorial ciudadana más allá de las identidades también partidistas, que particularmente en el caso colombiano son muy variables y muy coyunturales. Entonces, sí hay que dar, digamos, lecturas de largo plazo que ayuden a construir acuerdos de largo plazo y en esa medida políticas también de largo plazo. Y es un escenario también mucho más favorable a la ciudadanía, porque los otros escenarios son mucho más favorables a la acción política más organizada, más partidista. Diría eso ahí. Pues ahí dejo, chicos, entonces. Chicas. Ahí ibas a decir algo. No, pues agradecer mucho, porque me parece pues súper interesante el marco que nos traes de referencia, a los compañeros y compañeras que asisten al espacio, pues porque efectivamente una cosa es contar la historia desde el papel, los que nos tocó más leerla que quienes la vivieron y pudieron estar de cerca, soñándose formas distintas de estar, el desarrollo para sus territorios, la solución de problemas muy concretos. Entonces creo que esto es un muy buen arranque para pensar también o para resignificar espacios como estos, o sea, estos encuentros que tendrán un toque más pedagógico. No se hacen solo para eso, sino para que pensemos y resignifiquemos y podamos identificar posibilidades también en lo que se viene gestando en la ciudad. Desde escenarios formales como lo que está asociado a la implementación de la ley estatutaria, como la implementación de un sistema municipal de participación, o procesos que se van gestando desde la ciudadanía débiles, como el que acaba de suceder, dado que fue un asunto más de élites y no bajó tanto a los procesos pues de la ciudadanía más comunitaria o de a pie, como Medellín, para donde vamos, pero la posibilidad de seguirnos pensando desde lo micro y en una escala superior como ciudad. Entonces me parece que es un referente súper chévere para mantener una conversación abierta. Muchas gracias, Omar, y a los compañeros y compañeras gracias que están a ustedes. Aquí. La secretaría, a todos, un abrazo, feliz tarde. Muchísimas gracias, Omar, y a todos por la participación. Muchas gracias, muy interesantes los temas. Hasta luego. Aquí, por favor, las memorias, ¿sí? Hasta luego.